de Amar que Aitana, lo que dijo Rabbi Ami, que una persona muere solamente por un pecado, lo dijo según la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, que Rabbi Shimon ben Elazar dice, Af Moshe ve Aaron bechet am metu, sheneemar, yan lohe mantem bi. El pasuk dice a Moshe y a Aaron, porque no creyeron en mí, hae mantem bi, si me hubiesen creído, adai lo igias manhem li patermina olam, vivirían por siempre y no morirían nunca. Es decir, es verdad que la braita anterior dice que los malajei Asheret consideraban que Moshe y Aarón murieron sin motivo. Lo que dijo Rabbi Ami es según otro Taná. Es decir, este dato que dijimos, que una persona sin un het no muere, es mahloket de los Tanaim. Dice la Gemara Mitive, otra pregunta contra Rabbi Ami, Arba'a metu be'etiosh el Nahash. Hay 4 personas que murieron solamente por la Keralá del Nahash, es decir, no por su avón. ¿Quiénes son? Binyamin ben Yaakov, Amram abi Moshe, Ishai abi David, Kilab ben David. Binyamin el hijo de Jacob Avinu, Amram el padre de Moshe Rabbenu, Ishai el padre de David Amelech, y Gilab ben David el hijo de David Amelech. Vekulhu Gemara. Todos estos lo aprendimos de una Gemara, no hay un pasuk meforash, fuera, levar mi Ishai abi David. En Ishai está escrito de Mefaresh Bekra, está escrito en el pasuk Dichtiv, vet Amasa Sam Shalom Tachat Yoav al Atzava, ve Amasa ben Ish Itra Israeli, Asher Bal Abigail, el Abigail bat Nahash, Achot Tzruya em Yoav. Abigail era hija de Ishai, hermana de David Amelech. ¿Cómo la llama acá el pasuk? Abigail bat Nahash. Pregunta la llamará, ¿de bat Nahash Abai? No era hija de Nahash. De lo bat Ishai Abai, era hija de Ishai. Dichtiv ve Achiotem, Tzruya ve Abigail. Las hermanas de los hijos de Ishai eran Tzruya y Abigail. Entonces, ¿por qué la llama bat Nahash? El Abat Mishemet bet Yoshe Nahash, hija de quien se murió por causa de la Keralá en Nahash y no por su pecado. De todos modos, pregunta la Gemara, Mane, ¿quién es este Taná? Este Taná está diciendo que hay 4 personas que murieron solamente por el avón de Nahash. Quiere decir, sostiene de que una persona puede morir aún sin pecado. Pero ¿quién es este Taná? Mane. Y la Matana de Malajei Asheret, si es el Taná de la primera barbaridad que trajimos, que los Malajei Asheret le dijeron a Kosh Baruj Hu, ¿por qué lo mataste a Adam Rishon? ¿Y por qué mataste a Moshe y a Aarón? Y contestó a eso Moshe y Aarón, que Moshe y Aarón murieron sin pecado. La primera barbaridad que trajimos no puede ser el mismo Taná. ¿Por qué? Porque este Taná dice, Haika Moshe ve Aarón. Este Taná último que trajimos dice que hay 4 personas que murieron sin pecado. Como dijimos, Binyamin, Amram, Ishai y Gilab. Según el primer Tana de la Braita, Moshe y Aarón también murieron sin pecado. Entonces no es ese Tana. El ama, Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar dice que dijo que Moshe y Aarón murieron por el pecado. Tiene que ser que sostiene según Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Qué quiere decir? Ushmamina. Quiere decir que yesh mita belojet, yesh isurim beloavon, vetiuta rama metiuta. Vemos que aún Rabbi Shimon ben Elazar, que dice que Moshe y Aarón específicamente tenían un pecado, pero él también reconoce que existe morir sin pecado, como estos 4 que están nombrando en esta baraita. Entonces, de acá, conclusión de la Gemara, que existe la posibilidad de que una persona muera sin pecado. Dice la Gemara, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani, el hijo de Rabbi Yonatan, en nombre de Rabbi Yonatan, perdón, Kola Omer Reuben Jatá, en la Torah dice que Reuben Vaishkav et Bilha Pilegesh Aviv, dice el pasuk, que Reuben estuvo con Bilha, que era la Pilegesh, la concubina de Jacob Avinu. Ahora, la pregunta es, si una persona lee el pasuk, se entiende que Reuben hizo algo terrible, que realmente pecó y estuvo con la concubina de su padre. Pero dice acá Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan, Kola Omer Reuben Jatá, todo el que dice que Reuben Jatá interpretando el pasuk simplemente como está escrito, Enoel Atoe, está equivocado, porque Sheneemar, el pasuk dice, Vayu bene Yaakov Shenem Asar, nombra el pasuk a los 12 hijos de Jacob Avinu juntos. Melamed Kulam Shkulim Behad, aprendemos de acá que todos valen por igual, todos los Shuatim están en el mismo nivel espiritual. Quiere decir que Reuben no pecó. Si hubiese pecado, no estaría en el nivel de los hermanos.
El amani me caen Vaishkav et Bilha Pileg Shabib. ¿Cómo puedo explicar entonces lo que dice el pasuk Vaishkav et Bilha Pileg Shabib? Melamed, interpretarlo así. Shebilbel Matzao Shelaviv. Male alabakatub Kilu Shahav Ima. La manera de explicar más adelante que Rubén, Jacob vino dormía cada noche en la carpa de una de las Imaot, una vez con Rachel, una vez con Lea, una vez con Bilha, una vez con Zilpa. Rubén, después que falleció Rachel, dejó su cama fija en el Ohel de Bilha. Y esa a Rubén no le pareció bien, porque entendía que su madre, que era esposa de Jacob Avinu, merecía ella ser la que Jacob duerma fijo en su carpa. Entonces por eso él fue y cambió. Sacó la cama de Rubén que estaba en la carpa de Bilha y la pasó a la carpa de Lea. A eso lo llama el pasuk, por cuanto que él intervino en la convivencia de su padre con quien iba a estar. El pasuk lo toma como si fuera que él mismo estuvo con la pilegesh de su padre. Vamos a verlo ahora más adelante. Tania, dice la braita, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mutzal oto tzadik meoto avon. Está salvado este tzadik Reuben de este pecado. Velo b'maaseh ze leyado. No hizo él este pecado. Efshar she'atid la'amod al har eval velomar arur shochev im eshet aviv ve'yavoch et ze leyado. Después de muchos años, en Har Ebal y Elan Grizim separaron a Israel, de un lado parte de los Shvatim, del otro lado otro, y Reuben era uno de los Shvatim que estaba parado sobre Har Ebal, donde fue dicho Arur Shochev im Eshet Aviv, maldito va a ser el que se acuesta con la esposa de su padre. Dice la Gemara, existe la posibilidad de que justamente Reuben pecó en eso y más adelante Hashem hace que los hijos justamente estén sobre ese monte donde se va a decir la maldición a quien hace un acto así. Imposible. El amán y me caen Vaishkav et Bilha Pileg Shaviv, el bon y motaba, la ofensa de su madre él reclamó. Ve Amar, dijo así Reuben, imajot y mía y tatzara leimi. Si la hermana de mi madre, Rachel, era tzara de mi madre, eso lo acepto. Pero Shifhat ajot y mi te tzara leimi, va a estar la sirvienta de la hermana de mi madre, va a ser ella la tzara, como la competencia de mi madre. Amad ubibel matzah, cambió la cama de Jacob de la carpa de Bilha a la carpa de Lea. Ajerim abrim shte matzaot bilbel, achat shel Shechina ve achat shel Aviv. Jacob vino donde él dormía estaba la Shechina. Entonces, al cambiar el lugar, tuvo que cambiar también el lugar de la Shechina y ese era su pecado. No dice Yetzui alita, sino Yetzue alá. Eso quiere decir que Gilel et Hashem. Dice la Gemara, esto que estamos hablando, si Reuben hizo el pecado o no, ¿qué tanay? Es más lo que tanay. Como está escrito, el pasuk está escrito así: Pajas kamaim al totar. La Biblia es de Romean. ¿Cómo se explica la palabra pajas? Se explica como abreviatura. Decimos así. Rabbi Eliezer dice: Pazta, te apuraste y pecaste. Javta, tuviste un jov, un pecado de Eshet Ish. Zalta, despreciaste el respeto de tu padre. Según esta interpretación se entiende que Rabbi Eliezer entiende que Reuben sí hizo el pecado. Rabbi Yoshua Omer, pasata al dat, la P de pajas es pasata al dat, pasaste por la Torah. Jatata, pecaste a tu padre. Zanita, estuviste con una Eshet Ish. Entonces, según estas dos opiniones, tanto Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, Reuben sí pecó. Pero Rabban Gamliel dice, no, yo digo así, la P de pajas, pilalta vejilita, hiciste tefilá para salvarte del pecado. La Zain, zarja tefilatja. Tu tefilá se recibió y te pudiste salvar del amor. Amar Rabban Gamliel, Adain tzrichem le modai. Todavía necesitamos la explicación de Modai. ¿Quién era Modai? Rabbi Elazar HaModai. ¿Qué dijo Rabbi Elazar HaModai? Hafochet ateva vedorsha. Empezá de atrás para adelante. Zizata. La Zain de pajas. Zizata. ¿Qué es Zizata? Tuviste miedo de pecar. Hirtata. Volviste hacia atrás y no pecaste. Uparja het mimja. Y el het se fue de vos. Quiere decir que te salvaste y no pecaste. Dice la Gemara,
Rava Amar ve'amre le Rav Irmia bar Abba, Zacharta onsho shel davar, vejalita atzmeja joli gadol, upirashta milachto. ¿Te acordaste qué castigo grande tiene el que pasa por este pecado? Entonces tuviste que enfermarte para poder lichbosh et hayetzer, para poder no pasar por el yetzer la, upirashta milachto, y no hiciste el het. Está escrito que hay unos cuantos tzadikim que la interpretación simple como está escrita, como lo vimos recién con Reubén, es que hicieron un pecado, y la Gemara más adelante va a explicar que la explicación realmente no es necesariamente así. Por ejemplo, Elías Cohen era Cohen Gadol, sus hijos Jofni y Pinjas, el pasuk dice que ellos pecaron. Voy a leer los pesukim donde se entiende que ellos pecaron, y ahora la Gemara va a cambiar el significado de las cosas para que se entienda si realmente pecaron o no. El pasuk dice así: Ve'eli zaken me'od, Eli era muy anciano, Ve'shama et kol asher ya'asun banav, escuchó todo lo que hicieron sus hijos, Lechol Israel, ve'et asher yishkevun et anashim atzovot petach oel moed. Ellos pecaron con las mujeres que venían al Bet Hamikdash. Esta es la interpretación, la traducción literal del pasuk. Se entiende entonces que Jofni y Pinjas pecaron con las mujeres que venían al Oel Moed, al Mishkan, a acercar sus korbanot. Pero dice la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Natan, dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Natan, Kol Amer bnei Eli Hatu, todo el que dice que los hijos de Eli pecaron, eno el atoe, tiene un error. Sheneemar, Vesham shene bnei Eli, Kohofni u Pinjas, Koanim la Hashem. La Torah los nombra que eran Koanim la Hashem, imposible que hayan pecado, y que la Torah los nombra así. Dice la Gemara, Sabar la que Rab, de Amar Rab Pinjas lo jata. Más adelante vamos a ver que la opinión de Rab es que Jofni pecó, pero Pinjas no pecó. Y Rabbi Yonatán entiende que Makish Jofni el Pinjas, que Jofni tiene que ser igual que Pinjas. Ma Pinjas lo jata, Jofni lo jata. Ay, la mani me cae metan asher ishkevun et anashim. Está escrito en el pasuk que se acostaban con las mujeres. Ela mitoch sheshau et kinehem. Las mujeres venían a leakrib korban para después purificarse y poder volver a sus casas y estar con sus maridos. Ellos se atrasaban, no acercaban los korbanot de estas mujeres, entonces provocaban sheloh al juan hashim etzel baalehem, provocaban que las mujeres no podían volver a sus hogares a estar con sus maridos. Entonces malea lema katuv que ilu shehabun. La Torah dice, por cuanto que ustedes les privaron a ellas volver a sus casas y estar con sus maridos, considera como si fuera que ellos mismos estuvieran con ellas. Gufa, Amar Rab, dijo Rab, Pinjas lo jata. Pinjas seguro que no pecó. Sheneema, ve'achia ben achituv, achi y kavod ben Pinjas ben Eli Kohen Hashem. Achia, cuando quieren mostrar su hijus, que viene de una descendencia buena, nombran a todos sus padres, y entre ellos, ¿quién? Pinjas. Y se le llamará Efshar Shechet Baleado Veakatuv Meyachasó. Es posible que tenga un abuelo así como Pinjas que pecó, y cuando quiero decir el hijus de Achia, nombro a ese abuelo. Vealo cuando Neemar Yachret Hashem Leish asher ya'asena ve'ona me'ohalei Yaakov magish mincha la Hashem. El pasuk dice, Hashem va a leachrit. ¿Qué quiere decir? Im Israelu lo yelo b'chachamim. El que pecó, si es Israel, no va a tener no va a tener descendencia despierta, Harif, Jajam, velo neba talmidim, no va a tener de su descendencia una persona que va a ser rabbi y responde a los talmidim, Vim Koenu, lo yelo ben makish mincha. Si es Cohen, no va a tener un hijo que va a poder ser Cohen en el Bet Hamikdash. Era la Shmamina Pinjas lo jata. Sí o sí tengo que decir que Pinjas seguro no picó. Jofni sí, pero Pinjas no. Y se le llamará Ela Haktiv Asher Ishkevun. Está escrito Ishkevun en plural. Se entiende que también Jofni y también Pinjas. Y se le llamará no, Ishkavan Ktiv. Está escrito sin Vav. Quiere decir que solamente uno y no los dos. Y se le escrito Ve'achtiv el Banai Kiloto Vashmoa. Está escrito que Elí escuchó sobre sus hijos cosas no buenas. Abraham Nachman ben Yitzhak, Beni Ktiv, no es Banai, sino Beni, mi hijo, no mis hijos. Ve'aktiv Ma'avidim Am Hashem, se entiende que hacían a Am Israel pasar una avera, y está escrito en plural, Amarrab una vareda de Yoshua, Ma'avidam Ktiv, y se le llamará Ve'aktiv Bene Belial,
Bené Belial es un nombre de desprecio a Reshaim. Bené Belial, en plural, dice la Gemara, ¿sabes por qué? Mitoch Shayar le Pinjas lemjot le Jofni velo mija. Vale, ahora Bakatub Kirujata. ¿Por cuál? Jofni pecó, Pinjas no pecó, como dijo Rab. Pero, por cuanto de que Pinjas no lo privó a Jofni de pecar, considera como si fuera que él también pecó.